Bueno, pues buenos días a todos. Seguimos de nuevo con el ciclo de conferencias. Ya veo que, bueno, los alumnos de Ciencias del Mar, desde luego, tienen más interés por los reptiles y el sapo concho que por la oceanografía física. A ver si conseguimos con el tiempo ir cambiando un poco esa tendencia, ¿no? Bueno, tenemos hoy con nosotros a Silvia Piedrakova. Ella, bueno, pues yo creo que es conocida por todos los que estáis aquí, por tanto no exige mucha presentación. Es del Departamento de Física Aplicada y bueno, pues ha trabajado, o sea, su línea de especialización es doctora en Ciencias del Mar y ha trabajado en distintos aspectos de oceanografía física, en concreto pues en el estudio de los forzamientos, en el sistema de afloramiento, tanto en las rías baixas como en la plataforma adyacente. Si bien hoy en día es contratada Juan de la Cierva, ¿no? Y es profesora del máster. No recuerdo qué asignatura das en el máster. Ecosistemas de afloramiento, claro, como no podía ser otra cosa, pues allí explica el afloramiento. Y bueno, tras una estancia postdoctoral que hizo en la Universidad de California, se especializó en la tecnología radar de alta frecuencia. Esto hoy en día lo está aplicando aquí y está liderando un proyecto que tiene un acrónimo muy divertido, Tralará, pero que viene a ser algo así como, os lo leo porque es muy interesante, transporte lagrangiano de alta resolución obtenido a partir del radar de alta frecuencia en la ría de Vigo. Entonces, bueno, pues comentábamos antes, ¿no? Pues que esa estancia postdoctoral pues, le ha permitido conocer técnicas nuevas que ahora puede aplicar aquí y a su vez, además de dirigir ese proyecto, pues está dirigiendo varias tesis doctorales relacionadas con el tema. Y bueno, pues tiene un amplio currículum, investigador, por eso ha conseguido su plaza a Juan de la Cierva. Y ya no me extiendo más para darle tiempo que comience, agradecerte tu colaboración en estas jornadas o en estas conferencias del ciclo de conferencias de la facultad y ya pues te dejo con ellos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Yo cuando me dijeron de dar esta conferencia pues quise poner un título así un poco general, a lo mejor me voy un poco por las ramas, pero sobre todo me voy a centrar en lo que es la circulación superficial en los océanos a través de una tecnología que es relativamente reciente, emergió más o menos hace unos 10 años, y es la tecnología de radar de alta frecuencia, o HF radar, del inglés High Frequency Radar. Y voy a daros los fundamentos en los que se basa esta tecnología y sobre todo las aplicaciones que tiene. Mira, disculpa, para un poquito de audio, al menos en una, ¿no? Sí. Sí. Bueno, seguiré el guión que veis en la parte superior de las diapositivas. Bueno, ¿qué es el radar HF? La circulación marina es uno de los parámetros más críticos en la oceanografía, porque juega un papel importante en un amplio rango de procesos físicos y dinámicos en las áreas costeras. Y dentro de la circulación marina, las corrientes superficiales tienen una influencia decisiva en la biología, porque controla procesos como es la dispersión del plancton, en ecología, porque controla los transportes de contaminantes y ayuda a mitigar vertidos accidentales, e incluso en seguridad marítima y portuaria, dado que ayuda a la navegación y a las operaciones de búsqueda y rescate. Pero la obtención de medidas precisas de corrientes superficiales resulta crucial, pero al mismo tiempo es un desafío debido a su alta variabilidad espacial y temporal. Medidas in situ o puntuales de corrientes obtenidas por los instrumentos convencionales como correntímetros monopunto, ADCPs, que son perfiladores Doppler, o boyas de deriva, son útiles, pero tienen ciertas limitaciones en cuanto a resolución espacial e incluso están sujetas al estado dinámico del mar. Por ello, durante las últimas décadas se han realizado notables esfuerzos para desarrollar técnicas alternativas y una de ellas es la detección remota de las corrientes superficiales con ayuda del HF radar. Aquí os muestro la región, en la zona sombreada en gris, la región del espectro electromagnético en la que nos movemos con esta tecnología, que es en la banda de radio y concretamente pues, la banda HF. Pues se muestra la longitud de onda y la frecuencia asociada. Bueno, aquí quiero marcar dónde están las escalas observacionales, en qué escalas nos estamos moviendo con el HF radar.
Bueno, este diagrama, que es un diagrama espacio-temporal, donde en el eje X se muestran las escalas horizontales y en el eje Y la escala temporal, podéis ver todos los procesos físicos y biológicos y, a su vez, están acoplados las distintas instrumentaciones para el seguimiento de los mismos. Hay desde moorings, de los fondeos, sensores remotos como satélites, y otras plataformas móviles como serían los AVs, los vehículos autónomos, los glider. En la línea discontinua en negro se muestra el HF radar, que captaría o sería representante de procesos que ocurren entre 1 hora y 10 años y procesos en el espacio que ocurren entre 1 kilómetro y 1000 kilómetros. Esto supone que puede captar tanto las mareas, superficiales evidentemente, como procesos mesoescalares, frentes, eddies, filamentos, blooms de fitoplancton, es decir, engloba una amplia gama de procesos físicos en el medio marino. ¿Pero en qué consiste el radar HF? Bueno, pues el radar HF consiste en varias de estas unidades. Para tener corrientes, vectores de corrientes totales necesitamos al menos 2 sites de este tipo, 2 sitios así similares. Entonces consta de una antena transmisora y una antena receptora que están unidas, cableadas a una caseta, un edificio, un faro, un centro de investigación, donde está toda la electrónica. Entonces, en la electrónica pues hay un chasis transmisor que controla la antena transmisora y el chasis receptor que recibe la señal de vuelta. Y todo esto monitorizado con un ordenador y un software. Veis aquí, que esto me pararé más adelante, que la antena receptora consta de un monopolo y 2 antenas, 2 loops, que son ortogonales a ese monopolo, y esto es básico para la detección del eco de vuelta y determinar así la dirección de procedencia de la corriente. Pero ¿cómo podemos llegar de un site de estos a tener mapas superficiales de corrientes pues en una determinada área? Aquí os muestro un ejemplo que es en la zona atlántica, que es la concatenación de varios sites, pues de distintas resoluciones, pues obtenemos los mapas superficiales cada hora de estas regiones, que como veis llegan a alcanzar pues 100-200 kilómetros offshore. ¿En qué se basa esto? Bueno, el fundamento teórico es que la propagación de las ondas HF se realiza a lo largo de una superficie, de la superficie del mar, con pérdidas mínimas en el aire, pero necesita una conductividad mayor de 8 ppt. Esto significa que no funciona en aguas dulces. Una onda HF de baja potencia, y es polarizada verticalmente, es capaz de propagarse distancias de grandes kilómetros con pérdidas mínimas. Y la señal no es que llegue a tocar, la señal no penetra en el mar, sino que toca el oleaje de tal manera que una señal transmitida a 25 MHz sería representativa del primer metro superficial. Olas con longitud de onda, la mitad de la longitud de onda de la señal electromagnética, generan todas ellas una señal reflejada, que se suma y es detectada por la antena receptora de la estación de radar. Es lo que se conoce como la dispersión de Bragg. Entonces se mide la velocidad de la superficie por efecto Doppler. Realmente lo que se está midiendo, la corriente medida, tiene por un lado la velocidad de la cresta de la hora. Entonces nosotros medimos la corriente se obtiene restando de la velocidad medida la velocidad de la cresta de la ola, que conocemos por la teoría lineal de ondas, que se aplica pues, concretamente la velocidad en aguas profundas. Entonces aquí me voy a parar un poco en esto, en las siguientes diapositivas. Quiero que veáis que realmente las olas de Bragg son aquellas que tienen la mitad de la longitud de onda de la radiación incidente. Realmente no es que sea exactamente la mitad, pero como el ángulo de incidencia es prácticamente 0, pues coseno de tita es 1 y por eso es la mitad. Y realmente la frecuencia de la señal recibida de vuelta a la antena transmisora presenta un desplazamiento Doppler. Hay un cambio de frecuencia y ese desplazamiento Doppler sabemos que está causado por la velocidad de fase o la celeridad de las olas en dirección radial a la antena transmisora. Aquí tenemos la ecuación de la velocidad siguiendo la teoría lineal de ondas, que se puede expresar de la siguiente manera. En ausencia de corrientes superficiales, obtendríamos unos picos de primer orden que son simétricos respecto a la frecuencia de transmisión.
¿Eso qué quiere decir? Que sus frecuencias pues, vienen dadas por la longitud de onda del radar, que sabemos que va a ser, que tiene su relación con la longitud de onda de las olas y la velocidad del oleaje. Por tanto, a partir de la celeridad y la longitud de onda de la señal transmitida del radar, se puede inferir la contribución de las olas resonantes por ese cambio de frecuencia Doppler. Y cualquier cambio adicional de frecuencia Doppler pues puede atribuirse a la existencia de un campo de corrientes en superficie sobre el cual se propaga el oleaje. Y aquí lo veis. Estos son los picos de primer orden, en un caso donde no hay corriente, y en un campo donde hay corriente sobre el cual se desplaza el oleaje, va a haber un desplazamiento de frecuencias, un desplazamiento Doppler, que es debido a esas corrientes. Este sería el espectro simétrico que Crombie en el año 1955 pues, dijo que a partir de este espectro, de las olas resonantes, de las olas de Bragg, podríamos obtener información acerca de las corrientes superficiales. Pero ¿cómo llegamos a partir de una antena transmisora y receptora? ¿Cómo llegamos a estos mapas de corrientes radiales? Bueno, pues es porque tenemos unas variaciones de frecuencia respecto a lo que sería el pico de Bragg. En este caso, estas variaciones son positivas, el verde y azul, porque corresponde a corrientes radiales acercándose hacia la antena receptora, y en este caso alejándose una variación de frecuencia negativa. Esto sería el pico de Bragg positivo de olas que se acercan hacia la antena transmisora, y este es el pico negativo de olas que se alejan. ¿Qué necesitamos para definir las corrientes radiales? Los tres parámetros requeridos para definir un vector radial de corriente están en coordenadas polares, son la magnitud, la dirección y la distancia, el range. Entonces, lo que está claro es la magnitud, ya vimos cómo la medimos, midiendo ese cambio adicional de frecuencia Doppler. Para la determinación de lo que es la dirección o bearing, que es el ángulo de procedencia de la señal rebotada, de cada una de las celdas o beams del área de cobertura, tenemos dos métodos, el beamforming o el direction finding. Son distintos según el tipo de radar. Yo básicamente voy a comentar muy por encima el que usa Codar-Sison, porque es el que aproximadamente el 80% de los radares mundiales son Codar y utilizan el algoritmo direction finder. Distancia. Tenemos distintos métodos, casi todos ellos están asociados con el retraso temporal que sufre la señal rebotada respecto a la señal transmitida. Codar usa señales de frecuencia modulada que tienen la característica de que varían linealmente con el tiempo. Entonces, se trata de mirar cuál es el tiempo de retraso entre la señal transmitida, como veis aquí, y la señal recibida, aquí es 5 microsegundos más tarde, y este cambio de frecuencia es proporcional en el tiempo. No nos olvidemos que son ondas electromagnéticas. Su velocidad es la velocidad de la luz. Si tenemos el tiempo y tenemos la velocidad, tenemos la distancia. ¿Cómo se determina la dirección o bearing? Bueno, antes os mostré una estación real, esta es también una estación real, pero aquí podéis ver más de cerca cómo es el monopolo, en lo que son los loops 1 y loop 2 y los patrones que dan la antena receptora. Entonces, para determinación del direction of bearing, el monopolo tiene la característica que recibe la señal procedente de todas direcciones, mientras que el loop 1 y el loop 2, que son ortogonales entre sí y ortogonales al monopolo, pues en direcciones más específicas. Entonces, se trata de en el eco de vuelta de un determinado rango, tanto para las olas que se acercan como para las olas que se alejan, depende de cuáles sean nuestros picos de referencia, se trata de estimar cuál es la amplitud y la fase en estas tres antenas. Se utiliza un algoritmo que está patentado por Codar, que se llama Music Multiple Signal Classification, y se trata de comparar la amplitud y fase de las tres antenas para determinar la dirección de la velocidad. Casi todas ellas están normalizadas por lo que sería la amplitud del monopolo que recibe en todas direcciones. Ahora voy a hablar un poco de los patrones de antena. Normalmente cuando se instala un sistema de estos, este sería el patrón ideal que dan esa antena receptora para determinación del ángulo. Entonces es un patrón donde aquí, como podéis ver, en la izquierda están los patrones ideales,
con el loop 1 y el loop 2 y el patrón del monopolo. Pero normalmente hay que hacer una calibración y esta es la situación real. No tenemos todo el loop completo porque normalmente suele haber tierra detrás de la estación. Entonces, es importante hacer estas calibraciones periódicamente, por lo menos cada 1 año, 2 años, y sobre todo hacerlas en la instalación, porque puede haber obstrucciones, ruido medioambiental o construcciones que determinen ciertas variaciones en el ángulo. Y si hay variaciones en la determinación de los vectores radiales de una y otra estación, a la hora de construir el vector total, los errores se propagan. ¿Cómo se estiman las corrientes superficiales? Yo sabed unas antenas de unos ecos que se reciben. Esos ecos que se reciben realmente son series temporales y lo que vamos a hacer con ese eco es aplicar una transformada de Fourier y hacer un espectro Doppler. Se suelen utilizar pues 512 puntos para hacer esos espectros. Esto significa que con una frecuencia de barrido de 2 hercios obtenemos series temporales cada 4 minutos y medio aproximadamente, pero luego vamos a promediar varios espectros que van a converger en un vector radial. Y después, cuando tenemos los vectores radiales de por lo menos 2 estaciones, pues por combinación geométrica generamos los vectores totales. Esto es un ejemplo de los vectores radiales que se obtienen para esta estación, que están en coordenadas polares y están centradas en la estación receptora, y esto sería un mapa radial que se genera uno por cada cross spectra, pero realmente tenemos 7 mapas radiales que convergen en un mapa radial horario promedio. Las resoluciones angulares suelen estar entre 1 grado y 5 grados. Bien, ¿cómo se genera el vector total? Este es el esquema de generación de vectores totales de 2 antenas. Vemos la antena 1, los vectores radiales están en rojo, en la antena 2 están en negro. Entonces hacemos una descomposición geométrica en sus componentes zonal y meridional. Y se trata de ver todos aquellos radiales de al menos 2 estaciones que caen en una circunferencia de radio predeterminado, se descomponen en sus respectivas componentes y se combinan geométricamente por medio de un ajuste de mínimos cuadrados, para obtener así el vector total. Un sistema de radar consta de estaciones que son terrestres, como veis, porque son estaciones que se instalan en tierra, que facilitan datos en tiempo real de corriente superficial, y hay otros datos que no voy a mencionar en esta presentación, que son secundarios de esta medida, que son los parámetros del oleaje, es capaz de detectar dirección, altura y periodo significativo. Un sistema de radar ha de constar de por lo menos 2 estaciones y se pueden concatenar varias de tal manera que así pues vamos determinando cuál es la corriente superficial de áreas más extensas. Y un servidor central, necesitamos que estas estaciones estén comunicadas con un servidor central para enviar esos datos en tiempo real y hacer las combinaciones geométricas para dar lugar a esos vectores totales. ¿Y qué mide el HF radar? Bueno, no hay ninguna otra tecnología que desde luego en superficie sea capaz de representar la circulación en toda su complejidad, porque el matiz es la gran resolución espaciotemporal que tiene. Es capaz de medir circulación inducida por el viento o aportaciones de ríos al entorno, deriva generada por el oleaje o deriva de Stokes, circulación geostrófica, corrientes de marea, circulación barotrópica, baroclínica, o sea, todo tipo de circulación. Y ahora voy a hacer unas consideraciones generales que son importantes a la hora de tratar con estos datos. La calidad de los datos de corrientes y del oleaje, así como la cobertura espacial y el alcance de los mismos, va a depender de las características espectrales del eco obtenido. Existe una relación, que es que el espectro viene a su vez determinado por la intensidad de la señal transmitida, pero esa intensidad va a ser función de la frecuencia de transmisión y también está condicionada por la conductividad del agua de mar, de tal manera que la señal estará más atenuada cuando disminuya la conductividad del agua de mar, y otra característica que tiene el radar de alta frecuencia es que a medida que aumentamos la frecuencia de transmisión, pues el alcance es menor. Y esto lo vamos a entender viendo la siguiente tabla. Está claro que la frecuencia del radar que instalemos va a condicionar las especificaciones técnicas en cuanto al alcance y la resolución espacial. Aquí podéis ver
que hay radares de más baja frecuencia, de 5 MHz, hasta de más alta frecuencia, de 48 MHz. Un radar de 5 MHz tiene un alcance de hasta 175 kilómetros offshore, pero con una resolución más pequeña, de 6 a 12 kilómetros. Mientras que un radar de 48 MHz tiene un alcance más corto, de 15 kilómetros, pero resuelve a una escala más pequeña. Podemos tener mapas con mallas de 250 metros, a un kilómetro. Esto es importante porque según lo que queramos estudiar en nuestra zona debemos de instalar uno u otro instrumento de acuerdo con las especificaciones de frecuencia. Por otra parte, la calidad y la cobertura de los datos también va a depender de una serie de factores medioambientales, como puede ser las obstrucciones, construcciones que haya objetos metálicos en alrededores de las instalaciones de radar, el ruido externo y del propio estado del mar. No sé si os fijasteis antes, cuando os ponía los espectros Doppler, hay unos picos de primer orden, que son los picos de Bragg, de donde se extrae la información de las corrientes. El problema es que cuando los vientos son muy intensos y hay oleaje muy intenso, pues los picos de segundo orden, debidos al oleaje, saturan a los de primer orden. Entonces no podemos separarlos bien para hacer las estimaciones de la corriente superficial. Y por supuesto, todas las estrategias de muestreo que se basen en el HF radar deben de basarse en que seamos capaces de capturar todos los procesos oceanográficos en una zona, desde la escala mareal hasta la escala meteorológica. Y después, si utilizamos una frecuencia suficientemente baja, pues que tenga la suficiente cobertura como para capturar procesos, fenómenos mesoscalares como remolinos o eddies o incluso sinópticos. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, tiene varias aplicaciones. Inicialmente, yo creo que fue para lo primero que se empezaron a usar. El radar contribuye positivamente a las gestiones asociadas a los episodios de contaminación marina, derrames accidentales, etcétera, porque es capaz de monitorizar el movimiento de los hidrocarburos. Y también puede servir para detectar infractores, en el caso de sentinazos, estimando trayectorias inversas y averiguar quién fue, por ejemplo, el causante de una contaminación intencionada. Entonces, aquí os voy a mostrar un vídeo que es de 4 días consecutivos con valores horarios, entonces donde esto es pues, un posible oil spill y serían los hidrocarburos en superficie a lo largo del tiempo, en 4 días consecutivos, las trayectorias que seguirían los mismos. Estas trayectorias también se pueden obtener de manera inversa. Si tenemos pues un determinado lugar el hidrocarburo, con los mapas hacemos las trayectorias inversas y averiguamos lo que os comentaba antes, las causas de los sentinazos. ¿Para qué más sirve? Bueno, caracterizar la circulación marina en todas sus frecuencias, mareal, a escalas meteorológicas, identificar en áreas de apuelín costero. Aquí quise poneros dos mapas, uno es más offshore porque uno está utilizando los radares de 12 MHz que tiene 65 kilómetros offshore y este es el radar de la Ría de Vigo. Conjuntamente el viento que aparece en tierra es el viento de la boya de Silleiro, se puso ahí para no perder resolución, y el otro es el viento de la boya de Cíes, y aquí tenemos el viento de una boya en el centro del área de cobertura. Normalmente son corrientes superficiales y tienen una alta correlación con esos vientos de medida. ¿Para qué más sirve? Estudio de transporte de larvas y pesquerías. Esto es importante sobre todo porque hay muchas especies marinas que tienen un estadio larvario y que viajan con las corrientes marinas. Entonces nos interesa para diseñar políticas de protección y explotación sostenibles. ¿Para qué más sirve? Para detectar HABs, Harmful Algal Blooms o blooms de cualquier tipo, identifica lo que es la evolución y el posible destino de los mismos. Aquí se ve como es un soporte porque tienen en cuenta los mapas de corriente superficial, que a veces se utilizan para asimilar en modelos numéricos y la predicción meteorológica. Entonces se puede predecir de acuerdo con si tenemos un giro anticiclónico superficial, por ejemplo, y un acúmulo de nutrientes, o ha habido pues, procedentes de un río, o ha habido unas condiciones de afloramiento previas que han elevado esos nutrientes hacia la superficie, pues de acuerdo con los vientos que van a venir a continuación y con las condiciones de
corriente existentes en superficie, podemos predecir hacia dónde van esas mareas rojas. Aquí quise hacer un inciso en lo que son los conceptos de divergencia y convergencia, porque precisamente uno de los productos que obtenemos del radar es mediciones de convergencias y divergencias en superficie, a partir de las corrientes superficiales. Hay divergencias superficiales que están causadas por el transporte de Ekman y también causadas porque el flujo se modifica de acuerdo con la topografía. Por ejemplo, la presencia de un cabo hace que en la zona de sotavento muchas veces hay zonas de afloramiento. La convergencia porque normalmente está asociado a zonas de frentes, y los frentes son importantes porque suelen ser zonas de gran productividad, son zonas donde hay agregaciones de plancton, peces, aves, mamíferos. Aquí lo que hicieron en este estudio es los datos de un año los separaron entre vientos intensos de afloramiento y vientos más débiles. Se cogieron todos los mapas de ese año, se promediaron. Aquí en el primer caso se han promediado 1877 horas o mapas, en el segundo caso 628, 38, no sé, y se calculan las divergencias superficiales como posibles zonas de afloramiento y convergencias como zonas de hundimiento y acumulaciones. ¿Para qué más sirve? Antes os dije los transportes larvarios. Actualmente se están conectando los distintos radares para hacer los mapas de conectividad y buscar cuáles son las áreas de retención larvaria. Los mapas de conectividad se basan en medidas de corrientes superficiales concatenadas y muestran qué aguas están influyendo en las MPAs, que son áreas de protección marina, y la extensión potencial del transporte larvario en esas aguas superficiales. Lo que hicieron en este estudio es en 3 MPAs, Año Nuevo, Point Sur y Vandenberg, en la zona de California, utilizaron toda la red de radares. Las MPAs aparecen en violeta y utilizaron las trayectorias inversas de un año y calcularon hasta 40 días las posibles fuentes larvarias que van hacia esos destinos, esas áreas de protección marina. Se vieron que en regiones como en Año Nuevo es muy importante todo el transporte a lo largo de la costa, siguiendo 40 días, 30 días, que influyen en esas áreas de protección marina. En la región de Point Sur vieron que era importante el transporte larvario, que es en la región offshore, a lo largo es perpendicular a la costa, y en la región de Vandenberg el transporte está mucho más concentrado de esas larvas, de esas posibles fuentes, lo que está claro que es importante controlar una región al sur del área de protección marina, que es el Southern California, sí, de la bahía del sur de California, porque va a condicionar las larvas que llegan a esa región. Y esto es importante porque cuando gestionamos un área de protección marina no solamente nos debemos de enfocar en esa área, sino en lo que sucede en unas regiones que a veces están un poco más lejos, como es en el caso de Vandenberg. ¿Para qué más sirve? Para la oceanografía operacional. Desde luego favorece una rápida respuesta ante situaciones de emergencia. Actualmente lo que está haciendo el HF Radar es que sirve para calibrar y validar modelos numéricos de predicción de corrientes. Eso es para lo primero que se empezó a usar, y actualmente, y esto está en su desarrollo ahora, es emergente, que se use para la asimilación en modelos numéricos de circulación. Aquí tenéis un ejemplo de un modelo numérico que no utilizaba los datos de HF Radar para su asimilación, entonces no era capaz de distinguir estructuras de mesoescala, como este EDI que vemos aquí, antihorario, que sí fue capaz de distinguir una vez utilizó los datos de HF Radar para su asimilación. Las señales de HF también pueden usarse para monitorizar la actividad marítima, detección de embarcaciones y también de las trayectorias de navegación. Esto también sirve para búsqueda de evidencias de actividades pesqueras ilegales. Este es el espectro de una antena, de una de las antenas receptoras. Es un espectro, se ve en 3D porque se ven los 32 bins, que serían las 32 celdas de ese rango de cobertura, en el eje... En el eje X veis lo que es el desplazamiento Doppler, veis aquí las frecuencias de Crombie debido a las olas resonantes, y lo que investigadores que son Roerty et al. En 2011 lo que han identificado es que las embarcaciones se detectan a frecuencias intermedias entre los picos de Bragg. Normalmente en sus instalaciones lo tienen funcionando para detectar corrientes, pero lo ponen en modo dual para que sirva para otras cosas, ¿no?
También proporciona información útil para las condiciones marítimas existentes, por ejemplo, en bocanas de los puertos, en estrechos, en el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, está siendo útil, ahora mismo hay un radar instalado allí. Y al igual que vemos los mapas meteorológicos a la hora de hacer una campaña, pues podemos ver los mapas de corrientes para detectar posibles zonas de corrientes variables y especialmente intensas. En ingeniería civil, lo que está claro es que estimar todos los patrones de circulación pues, que tenemos en una bahía, en un puerto, pues evalúan el estrés al que están sometidas todas las estructuras costeras, como por ejemplo un puente, debido a la acción pues, del oleaje y de las corrientes. Entonces no está de más. También se está utilizando para salvamento marítimo. El rescate en alta mar, por ejemplo, cuando hay un desplazamiento de náufragos que van a la deriva, lo que está haciendo el HF Radar es que delimita las áreas de búsqueda, entonces los tiempos de búsqueda van a ser inferiores y esto supone menos desembolse económico para todas las operaciones realizadas a cabo por salvamento marítimo. A continuación os pongo un vídeo de la probabilidad de éxito, que vemos que se va a incrementar porque cuando se estima la trayectoria de las partículas con datos medidos y modelado numérico. En rojo hay una estimación de la NOAA sin datos de HF Radar y en azul estimación con los datos de HF Radar, que sigue una trayectoria parecida a la trayectoria real. Entonces así concentramos las posibles áreas de búsqueda. Recientemente, estos de los últimos usos que se le está dando al HF Radar, sirve para alerta de tsunamis. Se ha documentado su capacidad tanto para detectar su presencia como su magnitud. Y lo hacen porque también lo ponen en modo dual y es a partir de la velocidad orbital de la onda tsunami. De hecho, en sitios como la India, la tecnología forma parte del sistema de la Red Nacional de Alerta de Tsunamis de la India. Y como ejemplo, os muestro que a raíz de un terremoto en marzo de 2011 de escala 9, la escala Richter, causó un tsunami que fue detectado por radares cercanos de 42 MHz aquí en Japón y fue detectado 8 horas más tarde a 8.000 kilómetros en radares en la costa de California de 12 y 25 MHz. Y esto fue detectado a nivel de los datos radiales, pero se pueden poner en modo de detección del propio Doppler, de la propia frecuencia Doppler, de los espectros, o de los datos totales. Y fue detectado en paralelo con otras instrumentaciones que son totalmente distintos al radar, como es, por ejemplo, un sensor de presión de un mareógrafo. ¿Y cuántos radares hay en el mundo? Bueno, pues hay como 250 sites estables. Hay veces que hay algunos que están temporales, los ponen mientras dura un proyecto, 2 años, luego los van moviendo. De estos 256 radares, 128 están en Estados Unidos, toda la costa oeste y la costa este están cubiertas prácticamente por radares y hasta en la zona de Alaska. ¿Cómo estamos en Europa? Pues en Europa, en España, dentro de lo que cabe, pues estamos bastante bien. En los últimos años se han instalado varios. También en Portugal, en Italia, Irlanda, Noruega, hay varios también en India, en China, Japón, Australia. Actualmente, como hay varios en el mundo, pues se tiende a crear una infraestructura, ya sea a nivel europeo o a nivel mundial, de tal manera que integre distintas instituciones con el fin de pues, intercambiar información, intercambiar estrategias también, ¿y con qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de darle más visibilidad a los datos e incluso a sus aplicaciones. Como os decía, 128 radares en USA, de los cuales están controlados por más de 30 instituciones y usados por más de 40 entidades públicas y privadas. Y en USA prácticamente la empresa que es la suministradora del radar es Goddard Ocean Sensors, que además tiene su sede en California. ¿Cómo estamos en España? Pues en España tenemos 19 sites que convergen en 7 sistemas. Hay 4 sistemas, que es el de Galicia Exterior, con 4 sites, que están en Silleiro, Finisterre, Prior y Vilano. Los digo porque es el que nos toca cerca, son sistemas de 5 MHz. Este radar está controlado por Puertos del Estado y también por Meteo Galicia e Intecmar. Están los de Huelva Algarve, con 3 sites, los de
Delta del Ebro con otros 3 sites, los de Gibraltar con 3 sites, todos estos controlados por puertos del Estado. En el Golfo de Vizcaya tenemos 2 sites controlados por ACTI. En las Islas Baleares, en el canal de Ibiza, tenemos 2 sites controlados por SOCIF y nosotros tenemos uno, que es el radar de la Ría de Vigo, que está gestionado por la Universidad de Vigo, con 2 sites. Y ahora me voy a parar un poco en el radar de la casa, el que tenemos en Vigo. El radar de Vigo consta de 2 sites de 46 MHz aproximadamente. Es un radar de muy alta frecuencia porque nos interesa para medir pues, en un rango más pequeño. Evidentemente también nos interesa que tengan más resolución. La resolución atemporal siempre ha sido de media hora y la resolución espacial ha mejorado. Hemos pasado de 375 metros a 187 metros, en el marco del proyecto que os comentaba antes Belén. Cuando se instala un radar, y esto lo digo en general para todos los radares, es necesario pues, efectuar su mantenimiento, controlar cómo van los equipos, controlar que no haya problemas de comunicaciones, problemas eléctricos, que tengamos repuestos en el caso de que haya daños en el equipo y realizar calibraciones periódicas. También es necesario hacer una gestión de datos. Nosotros estamos suministrando los datos en tiempo real a puertos del Estado, también a Intecmar y a Meteo Galicia, y de hecho aquí tenéis la web de Campos del Mar donde podéis ver los datos de corrientes en tiempo real. Los datos también tienen que estar sujetos a un control de calidad y con esos datos debemos de hacer explotación científica, debemos de hacer I+D. Yo solamente me voy a parar un poco en ciertas cuestiones de control de calidad, como ejemplos, y en algo de I+D. En cuanto al control de calidad, nosotros lo estamos haciendo a toro pasado, es decir, una vez se han recogido los datos. Como os dije antes, es necesario que nos funcionen los 2 sites. Nosotros tenemos un site en Toralla y un site en Subrido. Entonces, estos datos están suministrando datos estos sites están suministrando datos cada media hora. Esto significa que un mes de 31 días da 1.488 ficheros y en cada uno de ellos tenemos datos correspondientes a una malla ahora de 1000 puntos, porque hemos cambiado la resolución, hemos mejorado y entonces se han duplicado los puntos. Y de todos esos datos, pues hay los valores de magnitud, en coordenadas polares, magnitud, dirección y el rango correspondiente. Entonces, el control de calidad que se le da a los datos radiales, pues como ejemplo os muestro, pues que haya datos, que haya un fichero, que haya datos en ese fichero, que el nombre del fichero con esa fecha se corresponda a la fecha que está impresa dentro, que el sistema no esté congelado, que esté variando las corrientes a lo largo del tiempo y para eso se calculan las variaciones en el tiempo con ventanas móviles de las medidas precedentes y de las medidas subsiguientes. También valoramos que el rango de datos, en este sentido el número de datos que quedan en una máscara y los que quedan fuera no varíen mucho con el tiempo, lo que es lo mismo que la cobertura, ya sea a nivel del bearing o la dirección o a nivel del alcance, no esté variando mucho. Si nosotros aquí de 9 kilómetros de alcance en la estación de Toralla cambiamos a 3 kilómetros, pues indica que ha habido un problema de cobertura en esa estación. Y eso, si nos da un problema en el tiempo en la estación de Toralla, nos repercute en que no podríamos calcular el vector total, porque con que nos falle una de las estaciones no podemos calcular el vector total. En cuanto a I+D, el proyecto del cual os mencionaba antes Belén y con el que conseguimos aumentar la resolución, de lo que trata este proyecto, su objetivo fundamental es el estudio lagrangiano de las corrientes, las trayectorias, y hemos instalado el GPS de sincronización para mejorar la resolución porque así el origen, destino, trayectoria y el tiempo de residencia de cualquier partícula en el área delimitada por el radar pues quedará marcada con mayor precisión. Asimismo, en paralelo con este proyecto también se están usando los datos del radar para validar el modelo RONS que se aplica en la Ría de Vigo y en un futuro es posible que se utilice también como asimilación en ese modelo, los datos de HF Radar.
¿Qué productos obtenemos aquí en la Ría de Vigo? Aquí veis las diferencias de los mapas. Estos son mapas promediados. Para obtener este promedio, pues son promedios de 48 mapas, porque obtenemos los datos cada media hora, y aquí los tenemos a resolución de 400 metros y aquí a resolución de 200 metros, con el viento medido en el faro de Borneira y el viento medido en la boya de Cíes. Entonces nos sirve para estudiar los procesos de baja frecuencia y sus correlaciones con el viento. Calculamos trayectorias lagrangianas. Aquí veis el particle tracking o la trayectoria lagrangiana considerando el grid de menos resolución y el de más resolución, por ejemplo, para distintos días del mes de noviembre, y se ve como que desde que instalamos la mayor resolución es posible seguir las partículas dentro del área de cobertura con mayor precisión, porque tenemos más número de puntos y en el caso de que haya un nota number, un NaN, un valor anómalo, podemos seguir la trayectoria más tiempo, al haber más puntos. También nos permite calcular vorticidades para ver zonas de vorticidad positiva con giros antihorarios o vorticidad negativa con giros antihorarios. Nos permite calcular convergencias y divergencias para darnos idea de afloramientos locales. Y esto lo podemos hacer a una escala diaria, a una escala mensual. Nos permite estudiar la variabilidad lateral de la corriente, de las componentes longitudinal y transversal de la corriente para distintas secciones predefinidas por nosotros en la ría, interesantes por supuesto como son las bocas o la zona central, y sería seguir la componente longitudinal o transversal de la corriente de baja frecuencia en paralelo con el viento. Esto nos permitirá ver si en esas secciones pues, hay variaciones laterales de dichas componentes. Nos permite hacer estudios de regresión-correlación entre lo que es el forzador, el wind stress y la corriente. Estos estudios pueden hacerse pues, para saber cuál es la correlación, el tiempo de retraso entre el viento y la corriente, la pendiente y la ordenada en el origen de cada punto de la malla. Y nos permite validar modelos numéricos. Actualmente se han hecho validaciones con el modelo RONS. Hay veces que las cosas funcionan bien, como podéis ver en este caso, lo que es el cuadro verde, donde hay bastante paralelismo, ya sea en la dirección y en la magnitud, y otras cosas no funcionan tan bien. Este modelo es un modelo sigma coordenado. Eso significa que su profundidad de la capa superficial va variando, es su grosor de acuerdo con la profundidad total, y lo que hay que hacer es ajustar más el modelo para que sea más representativo de la H-ferrada en la Ría de Vigo, que al estar funcionando a 46 MHz es representativo del primer medio metro. Otros proyectos de investigación que están, de los cuales el radar, para los cuales el radar es una herramienta complementaria, son proyectos que se están llevando a cabo en la Ría de Vigo con un matiz ya más de oceanografía física, y también proyectos como es STRAMIS, y proyectos como REIMAGE, que son proyectos que integran investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y de aquí de la Universidad de Vigo, que son proyectos más multidisciplinares. Y no tengo más que decir. Muchas gracias a todos.